seguimos con la conferencia magistral nacional denominada Los archivos de la guerra o también y quizás los archivos del mal, las encrucijadas de la institución del archivo, a cargo del doctor Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruiz, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Lógicas Contemporáneas de la Filosofía de la Universidad de París 8, doctor en Etnología y Antropología Social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, director de la Escuela de Hábitat y coordinador de la línea de investigación en estudios tecnosociales y culturales del hábitat. Profesor. Bueno, muy buenos días. Gracias a Ruth, a la terquedad de Ruth, estoy en esta conversación con el auditorio. Mi propuesta de conversación tiene como varios ángulos. Un primer ángulo está asociado a mi experiencia como profesor, como docente, que me hace pensar que el archivo está en el aula. El archivo está en la experiencia del aula. Ese es un planteamiento que me gustaría como proponer a la discusión. El otro es que yo soy un historiador indisciplinado. Incluso es posible que ya haya perdido la frontera de la historia por varias razones. Razones de experiencia profesional, por razones de formación o de formación académica. Entonces, reinicio la conversación. Digo que la noción de archivo, desde la conversación que propongo, tiene distintos ángulos de discusión. Uno de ellos está asociado a la experiencia del aula. El archivo se funda en el aula, pero el aula refunda el archivo. Si fuéramos a plantear la relación que hay entre el aula como espacio de gestión de conocimiento, de provocación del conocimiento, la memoria que se instala allí como problema, como discusión, y el archivo como fuente. Ese es un ángulo de trabajo. El otro estaba hablando de la indisciplina o el desdisciplinamiento de quien habla, porque siendo de formación historiador, por la experiencia, por la práctica profesional, me he asumido en otros derroteros, en otros horizontes, tanto desde la perspectiva de la estética o de la semiótica, la hermenéutica del arte, que fue un referente de mi formación y que me llevó al trabajo en el arte con la Escuela Popular de Arte, donde yo me formo otro concepto del archivo. El archivo en el teatro, en la danza, es otra cosa, porque ese archivo está en movimiento. Entonces uno puede, digámoslo, plantearse en la historia de la danza un relato que se asocia a las coreografías, a las escenografías, etcétera, digámoslo, a la imagen fotográfica que queda del archivo teatral. Pero otra cosa es si fuéramos a interrogar un aspecto de la experiencia danzaria y teatral en un personaje como Nijinsky, en la que su crisis con Diaghilev va a proponer otro horizonte a la crítica del archivo, su locura y su muerte en el agravio afectivo.
Quiere decir que el archivo es una cosa cuando nosotros lo visualizamos en el documento gráfico, y otra cosa el archivo cuando la grafía, el material escrito, prolonga y prolonga experiencias que no están del todo narradas allí. Y es por eso que es importante plantearse el vínculo del archivo de la imagen, que ocurre cuando el intérprete, el semiótico o el semiólogo de la imagen le plantea al archivo preguntas que el historiador generalmente no se plantea, o que se las plantea parcialmente también en un vínculo del grafo con aquello que está ausente, que es el movimiento de la experiencia. Entonces hay ahí, digámoslo, como otro ángulo. El tercer ángulo tiene que ver con experiencias académicas, pedagógicas, que he venido desarrollando en los últimos años. Una de ellas en San José del Guaviare, en el asentamiento FARC, donde hemos tenido la posibilidad de contactarnos con exguerrilleros o con comunidades campesinas que estuvieron vinculadas a la guerrilla. Yo pensaba hablar y mostrar imágenes de eso, pero me hicieron caer como en la idea de que no se puede porque todavía no hay un consentimiento informado con el que hoy los archivistas están enfrentados al ejercicio de la interpretación, que ese es otro problema, el problema del consentimiento informado. Porque tenemos los archivos de todas las conferencias FARC, por ejemplo, desarrolladas en el monte. Y cuando uno visualiza esos archivos, entonces en la tarima principal donde está la alta dirigencia FARC, en la sombra se ve pasar un leopardo. Y ese leopardo que pasa, que es un protagonista de la conferencia, estaría planteando a la interpretación un ejercicio que generalmente pasa por alto. Podría, digámoslo, entenderse como una anécdota, no como un elemento protagonista de ese acontecimiento que aparece en el archivo, en este caso audiovisual. Porque, digámoslo, tenemos un repertorio audiovisual, registros audiovisuales de la guerra, en condiciones espacioterritoriales que no son las convencionales. Entonces ahí hay un problema, la relación archivo y territorio, que me plantea a mí la pregunta: ¿es el archivo un territorio? Y si es un territorio, eso nos propone otra discusión, que es la del archivo y la institución. Porque como territorio, la pregunta por el consentimiento informado no cabe, que es lo que ocurre cuando los etnógrafos, que es parte, digámoslo, del disciplinamiento mío, cuando voy a campo, y en campo la etnografía plantea un tratamiento distinto de la fuente de la información y del procesamiento de la información, que luego el historiador o incluso el antropólogo mismo, a partir de la normalización del documento por la institución, va a verse enfrentado a una serie de condicionantes, como los de ¿cómo pregunto yo? ¿Qué puedo preguntar yo? ¿Soy aceptado o no soy aceptado en la pregunta? ¿Se me permite o no se me permite un diálogo con este o con aquel? Si es niño, si es anciano, si es una persona calificada, digámoslo, de alguna problemática psíquica, en la que también hay inconvenientes muy importantes para interrogar. El consentimiento informado de alguien que está recluido en un hospital psiquiátrico o en una institución al cuidado de su psiquismo, plantea, digámoslo, inconvenientes del orden, algunos llaman ético, por ejemplo, la ética de la conversación o la ética de la entrevista. Entonces, ese es otro ángulo, ¿no? Entonces yo por eso me planteé para este auditorio ese título de los archivos de la guerra, o también, y quizás, los archivos del mal,
Y acudo al concepto mal en la perspectiva de Georges Bataille, cuando escribe La literatura y el mal, para entender por mal no aquello que está mal ejecutado o que está en contravención o que está prohibido, sino aquello que se localiza en los bordes. El mal es una posición de borde y tenemos en la masa documental situaciones de ese orden y que son del orden de la interpretación. Es decir, ¿qué puedo yo interpretar y hasta dónde? ¿Cuál es el límite de la interpretación del documento? Y entonces aparece allí la segunda parte de ese título, que son las encrucijadas de la institución del archivo. ¿Y qué me lleva a la primera parte de lo que dije en la conversación? ¿Dónde está el archivo? La semana pasada salimos con un colega que trabaja cine a conversar con grupos de indigentes por los lados de los bazares de la Avenida Oriental. Y en esa conversación con la indigencia, ahí hay un archivo fabuloso. Un archivo de la ciudad viva, no de la ciudad muerta. Porque hay otro aspecto, es decir, siempre pensamos el archivo como aquello que ya queda, digámoslo, de la experiencia, no como aquello que está vinculado a la experiencia. Y ese es el mal de nosotros los historiadores, que cuando vamos al archivo lo interrogamos en clave de pasado, pero no conversamos con el archivo en la línea del tiempo, que no se suspende en eso que nosotros llamamos pasado, porque el archivo sigue vigente. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la ciencia va a eso que llamamos pasado para redescubrir posiciones críticas o posiciones investigativas que algún investigador por decir algo, en 1920 abandona y que otro investigador en este momento retoma. Pero ¿es eso pasado? ¿Por qué reaparece como pregunta en el presente? Que ya no es solo presente, sino perspectiva de futuro. Entonces, una primera cuestión con esas premisas es interrogar el archivo en la doble perspectiva de su configuración técnica y política, ética y jurídica, territorial o geográfica. El problema del archivo, cuando pierde de vista estas dualidades, es la de que niega toda posibilidad de rehacimiento del tiempo en la organización de la información. Es el dilema que tenemos hoy con el asunto de la transformación del archivo por los lenguajes informacionales. El hecho de que la teleinformática le plantea al archivo documental tradicional un cambio de las convenciones, una mutación de las convenciones, de los códigos. Y eso tiene implicaciones de carácter político, tiene implicaciones de carácter técnico, tecnológico, y tiene implicaciones que en el ámbito de lo jurídico tienen la tensión ética, y yo juzgo esa tensión más desde la perspectiva de lo que llamaríamos la moral del archivo. Cuando hablo de moral del archivo, quiero decir que todo acto moral, toda acción moral, que es la cultura y que es la sociedad, repele un ejercicio que nosotros los modernos heredamos de la Ilustración, y es la interpretación normativa del acto moral. Pero la moral, digámoslo, a diferencia de la ética, que se ubica en el plano de la normatización, la moral es fundamentalmente un acto fundacional, fundador. En ese sentido hay un vínculo estrecho entre moral y memoria.
cuando Svetan Todorov escribe un libro que llama Las morales de la historia, nos está colocando frente a ese problema. Entonces, una cosa es la perspectiva moral de la interpretación del archivo, del lugar del archivo, de la territorialidad del archivo, y otra cosa bien distinta, el plantearnos el asunto del hacer, el asunto de la responsabilidad ética del archivo, que generalmente tiende a una limitación de sus usos, a una limitación de sus prácticas y a una limitación de la incorporación de las prácticas culturales y sociales al archivo. Y eso, digámoslo, va a proponernos una conversación también interesante sobre el conflicto de las instituciones, en el sentido de que el archivo, así como el museo, está anclado al tiempo. Y el debate que hay entonces con los museos hoy, que plantea el arte y que plantean los artistas, es que el arte debe salir de esa convención, debe salir de esa cómoda posición con el pasado, y esa inquietud que le planteamos a los museos, a la museografía y a la museología es la misma que se le plantea al archivo como institución memorial, como institución que memoriza la experiencia. El hecho de que el archivo debe, digámoslo, escapar de esa ancla y situarse más en una perspectiva que llamamos algunos de teatralizar la acción, de teatralizar la condición escenográfica del archivo. Entonces, cuando nos planteamos el asunto del archivo como configuración técnica y política, ética o jurídica, territorial o geográfica, en el tono de Derrida, cuando escribe su trabajo sobre las pupilas del archivo, y las pupilas tienen que ver con ese movimiento en el que, digámoslo, uno tonifica, uno gradúa la aproximación al dato, al objeto o a los objetos. Eso plantea entonces la cuestión de pluralizar las memorias. Ya no hablamos de memoria. En el archivo hemos dicho está consagrada la memoria de la nación, y hemos pensado que la nación es una, y uno diría que la nación es un conjunto de experiencias y que no se puede congelar en una idea de memoria como singularidad, como totalidad, porque ahí entonces nos encontramos con un problema que es el de una hegemonía interpretativa que establece que sobre las experiencias humanas, entre otras las experiencias de la guerra, prima un punto de vista, una memoria que unifica las interpretaciones. Con lo cual, digámoslo, se pierden de vista evidencias en el sentido de la disimulación o la destrucción, la prohibición, el desvío de los actos reprimidos. Los desastres, dirá Derrida, son también archivos del mal. O sea que aquí vamos a tener un planteamiento interesante, que es que entra o que no entra al archivo. ¿Quién define si ese documento está o no está? Hace parte de una memoria, que es, digámoslo, el gran problema de las taxonomías, el gran problema de las clasificaciones, el gran problema que vincula el archivo al método de la planificación con el que los estados inauguran un modelo de diseño de la política pública, que es la planeación, y que cierra toda posibilidad de incorporar en la ordenación aquello que hace ruido, aquello que no está
inscrito en la convención. La cuestión entonces estriba en el asunto procedimental de las manipulaciones. Definir qué entra y qué no entra, qué cabe, qué no cabe, qué es posible interpretar y qué no. Nos plantea entonces el asunto del acto inconsciente a apropiar un dominio o poder sobre el documento, sobre su posesión, su retención o su interpretación. Más viene la pregunta: ¿a quién compete en última instancia la autoridad sobre la institución del archivo? Que es la institución de la memoria. Un primer acercamiento a esta cuestión habría que exponerlo a partir de fragmentos, trazas o despojos registrados en la cotidianidad, por ejemplo de la guerra, en sus asentamientos y lugares de la guerra. Tratar, por ejemplo, lo que yo pretendía hoy, lo de las conferencias y los entrenamientos, y mirar esas diferencias de tono que hay en un diálogo que tienen Marulanda, Jacobo y Cano en una mesa, en el bosque, en la selva, y contrastarla con las percepciones que sus mujeres tienen de la guerra, que están en las entrevistas, por ejemplo. Entonces, cuando uno escucha a Marulanda, a Jacobo y Cano, entramos en un terreno que es, digámoslo, un terreno dinamitado, muy asociado al debate que hay sobre género, que no me gusta mucho, pero que pienso que tiene su validez en el sentido que la versión de estos tres caballeros de la cúpula presenta una imagen fundamentalmente política de la guerra y del conflicto con sus pares en el Estado, mientras que del otro lado nos encontramos, desde la perspectiva de sus mujeres, de sus compañeras, nos encontramos con una percepción más situada en el mundo emocional de lo cotidiano. Eso lo podremos ver cuando, digámoslo, en la transcripción que hacemos de las entrevistas, lo que ellas enfatizan es su angustia existencial en el combate y en el enfrentamiento al otro. Y ahí aparece algo que es interesante y es la versión de la muerte. Mientras que para los tres grandes comandantes, la muerte es lo ineludible, es lo inevitable de la guerra. Para sus compañeras, la muerte es fundamentalmente un estado de sufrimiento, es un estado de extrañamiento de ellas con el combate. Y eso va a marcar sus grandes diferencias en la organización del relato, que es pieza fundamental de la configuración del archivo. La palabra archivo la homologamos a la memoria, pero también a la institución. La institución del archivo alude a la administración de la memoria, a los usos de la información, a la transferencia y a la apropiación de conocimiento. Digamos lo que en el archivo se puede jugar algo que es fundamental, que ocurre cuando el recolector neolítico o el cazador paleolítico enfrentaron con la bestia, que Derrida en un trabajo que llama La bestia y el soberano lo planteará bajo los términos de lo que llamaríamos un primer acto de diferenciación con lo otro. Ahí nace el archivo, porque el archivo tiene un vínculo fundamental con lo que llamamos en semiótica actos del lenguaje. Y esos actos del lenguaje son actos de diferenciación y de reconocimiento de lo otro o de reconocimiento del otro. Pero si conectáramos el archivo al método, a la manera como una sociedad construye consensos o los guarda, los preserva y los difunde, diremos que el archivo se articula a la experiencia con la que una totalidad construye lo común.
Ese término es bien interesante. La emergencia de lo común yace en el archivo. Por eso lo reconocemos como parte de lo que llamamos bienes comunes. ¿Y qué es lo común? Lo privado, lo público, lo que pertenece a uno y a otro. Para Jean-Pierre Vernant, quien escribe un texto maravilloso que llama Mito y Política, donde él narra su experiencia como combatiente en la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí construye una noción de archivo. Para Vernant, lo privado es lo que pertenece a cada uno en propiedad, y la propiedad no es la posesión, la propiedad es atributo, un atributo de la acción, un atributo de la apropiación de pedazos del mundo, que es lo que queda cuando uno piensa y transforma el mundo, o como botánico, o como biólogo, o como zoólogo, o como político, o como artesano, etcétera. Lo privado en su singularidad, en su diferencia. Lo público es aquello que debe ser puesto en común e igualmente participado entre los miembros del grupo. Por eso resulta contrastante o paradójico, que el archivo requiera el permiso. Porque si lo que el archivo contiene es la memoria, la experiencia del grupo, y esa experiencia es participada, y esa experiencia es la acción colectiva en la apropiación de realidad, la pregunta que se hace o que nos hacemos es: ¿por qué aquello que ha sido apropiado como bien colectivo requiere de la autorización para ser pensado, para ser usado? Cuando la posibilidad de que el archivo perdure, renazca, se renueve, se reactualice, es justamente la posibilidad de su uso público. Entendemos entonces los archivos como piezas de un mecanismo mental colectivo que procesa la información. Sin embargo, la información proviene de vínculos y lazos filiativos de los individuos con acciones que solo el trabajo interpretativo del historiador o del analista pone en clave de clasificación y de la ordenación en los territorios normalizados de la memoria. La memoria la normaliza el lenguaje, pero también la normaliza el archivo que se instituye como eje ordenador de esa memoria. Archivo, memoria. Lo vamos a ver enseguida en los planteamientos que tiene María Teresa Uribe sobre la teoría del relato que ella desarrolla en las palabras de la guerra. Es en este sentido que el archivo es organizado como un cuerpo territorial, ya que para su existencia se requiere que los individuos, objetos y situaciones que agrupa estén unidos entre sí por los lazos de la filia. Es decir, tendríamos algo aquí interesante cuando nos planteamos sobre las preguntas de las instituciones sociales. Digámoslo, hay una relación filiativa del archivo con algo que la antropología ha pensado, que es la organización parental. Habría, digámoslo, parentesco del archivo con las instituciones sociales,
Y en ese sentido el archivo vive la angustia, las encrucijadas y las crisis de estas instituciones a las cuales se debe. Esta unidad da existencia a la ciudad. Por eso toda ciudad exige o requiere del archivo. Hablamos del archivo municipal, por ejemplo. Pero las instituciones crean sus propios archivos, por ejemplo, los archivos empresariales. Esa propensión de la institución a generar su archivo como exteriorización de su memoria plantea entonces algo como muy interesante, que es la relación del vínculo territorial del archivo como lugar que da unidad y cohesión a sus comunidades de origen. A esta unidad la sociedad la ha caracterizado con el término de la amistad. Este es un término también muy derridiano para pensar la relación con el archivo. Está expuesto en políticas de la amistad porque, digámoslo, cuando la memoria pierde esa relación afectiva que la da el territorio con la documentación, con el material, y este se vuelve inerte, se vuelve muerto, incluso hablamos de información muerta, que la información que está en el archivo está muerta y que ella logra revivir cuando es intervenida por el ojo o la percepción o los sentidos del analista. La amistad, porque es en esta donde se teje la articulación de lo privado, lo propio, lo diferente y de lo público, lo común, lo que es igual. Un archivo municipal o un herbario expresan a su modo colecciones de ideas, pero también acciones con las que una sociedad construye filiaciones con el medio. Uno se hace la pregunta porque en estas ciudades de nosotros y particularmente en Medellín, las librerías no pelechan, mueren pronto. Hay un problema de filiación tremendo de las instituciones en las que el archivo pelecha, el libro y la memoria de una sociedad cuando ella no ha logrado anclar en la escritura. El problema que hay ahí es un problema de la escritura. La queja que hay, por ejemplo, con nuestros jóvenes: no saben escribir, no saben leer. Si un chico, una chica no sabe leer ni escribir, es que carece de memoria. Paradójicamente, usa la lengua, tiene lenguaje y para de contar. O sea que aquí hay un asunto interesante de las encrucijadas del archivo en la construcción de memorias o en la identificación de los conflictos de la memoria. Un archivo, la filia consiste en hacer un grupo homogéneo, lo que llamamos identidad de grupo, identidad cultural o identidad étnica, en unificarlo, pero al mismo tiempo no hay filia sin rivalidad. Eris se dice en griego. El sentimiento profundo de la comunidad de iguales incluye siempre la idea de una competición por el mérito, por la gloria. El archivo como lugar de la memoria y del olvido, concebido como territorio de experiencias, podríamos reinterpretarlo como un operador de la acción pública, de la acción colectiva. En ese sentido, uno podría, digámoslo, llevar el archivo a pasarlo de su condición actual en el lenguaje contemporáneo tecnológico. Se comporta como un hardware cuando podría ser un software, un sistema inteligente
de producción de memorias, de actualización de la memoria colectiva, incluso de construcción de interpretaciones y críticas de diferencias y divergencias sociales que son necesarias, porque el archivo puede poner al descubierto ese principio de rivalidad histórico o antropológico o étnico. Por ejemplo, poner en discusión nuestro mestizaje, que lo damos por sentado, pero no se actualiza en lo que son las preguntas que hoy la antropología o la etnología se hace de eso que para nosotros es simplemente una definición, etnia o clase social. Cuando los críticos neoliberales mataron a Marx y dijeron ya no hay clases sociales, todo el mundo repitió, no hay clases sociales, se acabaron las clases sociales y están vivas, enfrentadas. Pero, digámoslo, las posibilidades de que el archivo reactualice esa discusión no están dadas por lo que ya hemos venido como planteando a la discusión. El grado de implicación de las memorias y sus usos plantea retos y dificultades a las respuestas que en este momento se dan a las diferentes interpretaciones de la verdad y la ficción narrativa. Por ejemplo, cuando hablamos de la Comisión de la Verdad frente al archivo, ¿cómo nos situamos o cómo situamos el archivo allí? Pues el archivo FARC, por contraste con el archivo paramilitar, y todo lo que son andrajos de esos archivos. Pienso que una tarea importante en la construcción del conflicto de las memorias sería, digámoslo, plantearle al archivo la pregunta ¿cómo? Más que institucionalizar esa memoria, es como acogerla, incluso no recogerla, sino acogerla en ese espíritu filiativo de la amistad. Porque cuando yo la acojo en ese espíritu, yo ya no entro con el prejuicio de que lo que estoy acogiendo no es conveniente. El relato de las guerras, por ejemplo, reducido al conflicto, ha propuesto un horizonte de futuro del no conflicto, como si la paz significara la suspensión de los actos de vida y de las hablas donde las memorias siguen mimando su enfermedad, el olvido. Ese es un espacio interesante que lo plantea Paul Ricoeur en su trabajo sobre memoria y olvido, y nosotros nos ocupamos bastante de la memoria y el olvido, que es algo muy recurrente en la sociedad nuestra, que es el borrón, pero es la repetición. Entonces, cuando uno ve un personaje emulando figuras del pasado, es como si ese pasado en sus sombras se volviera, digámoslo, a instituir como pesadilla, no simplemente como un fantasma. En el psiquismo y en la acción colectiva. María Teresa Uribe Hincapié y Liliana María López, en Las palabras de la guerra, un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia, va a enfatizar, por ejemplo, aspectos que justamente en mi criterio corroboran esa tendencia al olvido. Pues porque insistimos, vamos a verlo. Por ejemplo, María Teresa reconoce que en las guerras civiles del 19 colombiano fueron en lo fundamental guerras entre ciudadanos, guerras por la nación, por la definición y unificación del territorio, por el establecimiento de poderes y dominios con capacidad de control y dirección política, por las instituciones del Estado moderno. Es decir, que esas guerras fueron justificadas en el propósito de instituir una idea de modernidad en el Estado, y uno sospecha que eso realmente sea así, pues que realmente las guerras de Mosquera, de Tomás Cipriano,
las guerras que lideró en la sombra el señor Ospina Rodríguez, su papel como comprador de armas en Guatemala y la distribución de las armas en los bandos. ¿Qué había realmente en esa acción? ¿Realmente el propósito de construir un Estado moderno? ¿O simplemente la rivalidad de los poderes latifundiarios? Porque el eje de la pugna y de la guerra en el 19 lo fue la tierra y sigue siendo la tierra. Y la perspectiva de una modernidad realmente no ha estado muy lejana, aplazada o negada. María Teresa insiste, por ejemplo, en temas como la soberanía, los derechos ciudadanos, la violencia legítima, los impuestos, pues que fue justamente uno de los asuntos que se produjo en el 1810 como desencadenante del movimiento republicano. El control administrativo territorial, pues las fronteras, las definiciones morales, por ejemplo, todo el debate de Caro con respecto a la naturaleza católica de la sociedad y por lo tanto el Estado. El debate con el bentamismo era un debate moral, pero era un debate también asociado a el uso de las ciencias, del archivo científico como herramienta que diseña las instituciones públicas. O la idea de nación. En estas versiones de las guerras, el archivo es concebido con las fuentes documentales construidas y fabricadas como una justificación de las razones de la guerra. En el círculo de la racionalidad, el archivo instituye un modo de explicación de la razón que aclara el camino de la humanidad, disipa las tinieblas de la ignorancia, los fantasmas de la superstición o las ilusiones del sentimiento. Con el archivo, las guerras civiles, diremos en palabras de María Teresa, demandan de justificaciones morales, exige de razones, requiere argumentos sobre la necesidad o la utilidad de la misma, con el objeto de que las acciones trágicas y violentas tengan sentido y significación para la socionacionalidad, o al menos para alguna parte de ella, y así poder distinguirla de otras violencias sin sentido y sin dimensión pública. Entonces, con esta frasecilla uno se plantea qué tan nacional es el Archivo Nacional. En ese conflicto infinito de lo que María Teresa llama la socionacionalidad. Pero también aparecen las figuras que siguen vigentes en el ordenamiento político administrativo de un Estado que aplaza el ordenamiento territorial, como en su momento lo planteó nuestro gran amigo, me olvidó el nombre, el costeño maravilloso. Bueno, ese sabio sociólogo de la Universidad Nacional, Falsborda. Mire, el aplazamiento de la ordenación del territorio en sus vertientes biogeográficas por la traslación a la geografía del código político, que ha impedido las posibilidades de una organización territorial vinculada a la experiencia biogeográfica.
de los grupos sociales. Bueno, yo dejo ahí para la conversación porque ya me hablaron de 5 minutos que quedaban, entonces si hay preguntas, debates, molestias, todo se escucha, todo se escucha. Bien. Profesor, al auditorio preguntamos si tienen algún aporte, alguna inquietud que hacerle, por favor, ¿me apoyas? Gracias. Recordamos tu nombre y la entidad de que vienes. Buenos días, Leonardo Jaramillo, Universidad ICESI Cali. Profe, yo le tengo una pregunta, quiero aprovechar su experticia en el tema de historia, que usted es historiador. Hay un fenómeno que nos está involucrando a nosotros los gestores documentales, lo digo personalmente, y es que los historiadores ahora se están encargando de los archivos, de la gestión documental. Me ha pasado mucho que yo soy consultor también documental y cuando llego a hacer propuestas comerciales a empresas, hay historiadores que ya han pasado propuestas. Y entonces me causa una duda grandísima, porque yo digo, son dos profesiones diferentes. Puedo estar equivocado y esta es la pregunta que le voy a hacer. ¿Es conveniente que los historiadores quieran ocupar los espacios que nosotros como profesionales queremos ocupar? ¿O nosotros como profesionales de la documentación debemos abrir los ojos y especializarnos en historia entonces? O sea, es que siento que allí hay como una, vuelvo y digo a modo personal, como si quisieran ocupar un espacio que nosotros nos hemos estado ganando y que queremos ganarnos y que nos ha costado mucho, y ellos por el conocimiento de la historia y porque obviamente la gestión documental tiene que ver mucho con la historia de los documentos, quieren ocupar algo que nosotros nos hemos querido ganar. Bueno, hay un estudio que se llama Tuning, en donde se plantea el tema de los perfiles y los metaperfiles de las profesiones, la arquitectura, la medicina, la historia, etcétera. Y parte como de las encrucijadas, eso lo estamos en este momento planteando en la Universidad Nacional, tiene que ver con la convergencia de las profesiones en perfiles colaborativos. Incluso estaríamos hablando de un diseño colaborativo de lo que son cadenas de producción de conocimiento, en donde un conocimiento como el que tú planteas, en el que fuiste formado, colabora, coopera en posiciones que pueden ser o pre o post de un trabajo en el que el historiador o el antropólogo o el geógrafo, porque nos estamos enfrentando hoy a un asunto que llama la globalización de la profesión. De las profesiones disciplinares, que es la angustia del historiador, pero no tanta como la que puede tener el antropólogo o como la que puede tener otras disciplinas, que son, digámoslo, con un territorio cerrado. La historia es un territorio bastante abierto. Por ejemplo, a mí mucha gente me ha criticado que yo soy un diletante. Yo les digo, sí, ustedes tienen razón, yo soy un diletante, porque yo me doy el lujo de hablar de la historia de la tecnología, o hablo de la historia de la imagen, o hablo de la historia en perspectiva territorial, o hablo del ordenamiento territorial. Los historiadores, o por lo menos los que nos formamos en la Universidad Nacional, hemos tenido la posibilidad de pensar la historia en la anchura y en la profundidad. Y eso es lo que se está llamando ahora estudios generales, la necesidad como de un volver a los estudios generales, porque es lo que sensibiliza a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes en una tarea que no se está cumpliendo bien por parte de los pedagogos de la escuela. Entonces, en lo que usted me pregunta, digámoslo, yo le respondo así. La Universidad Nacional, cuando nos planteamos la extensión, yo he dicho, nosotros no debemos pisarle los talones a nuestros profesionales
y hacer lo que ellos hacen y para lo cual los formamos. La extensión que nosotros debemos hacer es distinta, es una extensión en la que se trabaja sobre aspectos, digamos, lo más como de organizar la tarea del Estado o la tarea de las instituciones del Estado y facilitar que nuestros profesionales se articulen a ese ejercicio con sus propias empresas. Es decir, no competir con las empresas de los profesionales que nosotros formamos. Incluso parte de nuestra tarea consiste en animar esa empresa, en ayudarla, en actualizarla. Por ejemplo, hoy el arquitecto trabaja en oceanografía, y le digo arquitecto porque yo trabajo con la Facultad de Arquitectura y me preocupa ese lugar. Entonces hay arquitectos oceanógrafos, pero hay también, digámoslo desde la perspectiva histórica, a propósito de lo del galeón, digámoslo, una especialidad que una alumna mía, con la que yo le vengo dirigiendo un trabajo de doctorado en ciencias del mar, arquitecta ella, estamos trabajando en la recuperación del conocimiento naval ancestral de población negra en el Pacífico colombiano. Y está en este momento en Texas haciendo una pasantía. Y allá, digamos, se está trabajando una relación muy interesante que es de historia, arquitectura, arqueología, oceanografía. El problema que tenemos con las universidades hoy es que seguimos siendo muy de núcleos cerrados y hay que abrir. Entonces, nosotros nos inventamos un asunto que estamos implementando en la Universidad Nacional, que son las rutas curriculares. Es decir, que un muchacho, una muchacha puede navegar incluso soberanamente, como ocurre en las universidades europeas o noramericanas, y es que si un muchacho de historia quiere ir a ciencias, o quiere ir a ingenierías, o quiere ir a agrarias, a pensar problemas como historiador allá, perfecto, hágale. Y en el mundo profesional la colaboración es importante. Yo digo que la competición o la rivalidad se configura en el momento en que no se produce eso que dije hace un minuto, que es el gesto de la amistad, de la colaboración, cómo distintos ámbitos de conocimiento pueden aunarse para pensar juntos problemas, porque si yo pienso un problema y no pienso un objeto, es mucho mejor. Cuando yo me meto en un objeto, me mato con el otro y le doy un golpetazo en la cabeza con el objeto. Este objeto es mío. Ha ocurrido, por ejemplo, colegas que dicen, no, es que usted no puede hablar de ese tema porque es que ese tema es mío. No hay tema de nadie. Obviamente uno se expone a ser, digamos, lo que uno debe ser un diletante juicioso, argumentado, informado. Si uno no está informado, hablar de las cosas así sin ton ni son no vale. Y lo otro es que uno no puede ni debe renunciar a su disciplina, porque es ella la que lo ancla a uno en las posibilidades de navegar allí o allá o allá. Qué pena tanta extensión. Bueno, ¿ya? ¿Tenemos más preguntas en el auditorio? Gracias. Mi nombre es Ludis Villanueva y represento a la Universidad del Norte de Barranquilla. Y bueno, lo mío no es una pregunta, es como que un aporte a la pregunta que hacía el compañero y a la respuesta del profesor con respecto a los historiadores y los archivistas. De verdad que tanto los archivistas como historiadores deben de trabajar conjuntamente, sobre todo en esa parte de información histórica, en donde nosotros como archivistas sabemos que cierta información ya perdió su valor administrativo y todo ese proceso que nosotros sabemos, pero que además de eso hay documentos que tienen un componente mucho mayor de todo ese proceso administrativo, tienen un valor histórico. ¿Y quién mejor que un historiador para darle el valor a ese documento? Para saber que, aunque ya no tiene valor administrativo, que ya de pronto uno dice vamos a eliminarlo o destruirlo, el historiador dice no, aquí
hay una información que va a servir como un hilo conductor para ir armando la historia de alguna actividad de la institución o de la misma institución. Nosotros, de hecho, en la Universidad del Norte, como archivo hemos organizado un fondo documental y hemos encontrado mucha información que ya perdió todo ese valor administrativo. Sin embargo, con la ayuda de historiadores, nos hemos dado cuenta que tienen mucho valor histórico y esos documentos, con ese diagnóstico del historiador, ya comenzó a ser parte del archivo histórico. Entonces, el archivista no puede trabajar solo. El archivista necesita recurrir a otras disciplinas para poder complementar esa tarea que nosotros hacemos, que es la información de la institución. No solo es archivo, hay historia, bueno, en fin, hay tantas cosas que podemos unirnos, que podemos hacer alianza para lograr que la información de la institución cumpla ese proceso que es informar. Eso era. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un tema que se llama Ecosistema Territorial de Datos. Es un proyecto con el Ministerio MINTIC y que tiene como propósito asociar la información territorial local, barrial, o incluso en unidades más pequeñas, a los procesos de decisión pública. Eso lo llaman también ecosistema de datos. Y en esa tarea estamos incluyendo humanistas, arquitectos, planificadores, los ingenieros. Por ejemplo, acá hay un grupo muy interesante, TIT, de Teleinformática, el profesor Germán Zapata, y uno aprende mucho de estas nuevas modalidades de organización de la información y que son transversales, porque hoy eso que llamamos Big Data o la Open Data, todas estas cuestiones que son fundamentales en los procesos de construcción de la información pública, nos plantean a nosotros tareas que no teníamos en mente, y sobre todo metodologías como las que plantea acá el joven, que es la de generar espacios colaborativos de producción de iniciativas comunes en la administración, en la gestión y en la producción de la información, porque uno puede almacenar información toda la que quiera, y finalmente lo que interesa de la información, más que el almacenamiento, es el uso público que ella se puede hacer a partir de la interpretación y del trabajo que se hace sobre la información. Bueno, muchas gracias.